Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hoy tenemos por delante una inmersión verdaderamente salvaje. Ya te digo, preparaos porque viene fuerte. A ver, nuestro objetivo en este análisis es desentrañar una intersección que francamente parece sacada de un guión de ficción. Es el punto exacto donde chocan la cultura pop, los escándalos de las celebridades y la política en México. Una mezcla explosiva, desde luego. Totalmente. La misión de hoy es observar con lupa cómo ciertas figuras públicas evaden sus responsabilidades. Y cuando hablamos de evasión nos referimos a un arte que dominan en cualquier escenario imaginal, ya sea posando en una alfombra roja, sudando frente a los tribunales o, por muy increíble que parezca, ocupando un escaño en el mismísimo Congreso. Y para montar este rompecabezas hemos estado revisando un par de fuentes muy reveladoras. Por un lado, un clip de noticias bastante directo de la cadena Milenio. Sí. Y por otro, una retransmisión larguísima y sin filtros de un programa llamado Productora 69, que es una especie de cóctel donde mezclan el cotilleo puro y duro del mundo del espectáculo con una crítica social bastante afilada. Vale, vamos a desgranar todo esto porque la cantidad de situaciones absurdas con las que nos hemos topado es para no creérselo. Y es un viaje que ilustra muchísimo cómo funciona nuestra cultura hoy en día. Porque si apartamos un momento todo ese ruido mediático, los flashes y los titulares escandalosos, lo que asoma debajo son patrones de comportamiento humano fascinantes. Especialmente en lo que respecta a la rendición de cuentas. O más bien, a la alergia que parecen tener algunos a asumir las consecuencias de sus actos. Hay una radiografía social muy potente detrás de todo este circo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y para empezar fuerte con este choque de realidades, tenemos que hablar de algo que me ha dejado de piedra revisando el material. Es un movimiento bastante peculiar del que hablan en este programa de entretenimiento, los famosos Terrarians. Madre mía. La historia de los Terrarians. Para poner en contexto a quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el concepto, estamos hablando de personas que se identifican a sí mismas como animales. Exacto. Y ojo, porque no es una anécdota aislada. Comentaban dos incidentes recientes que son de traca. El primero pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México, en plena ciudad universitaria. Imagínate la estampa, un grupo de estos individuos organizando una quedada en el campus, llevando colas postizas y literalmente poniéndose a ladrar a los estudiantes que iban a sus clases. Que ya de por sí es una imagen llamativa para un entorno académico. Pero el segundo caso que exponen eleva la situación a un terreno institucional que roza lo surrealista. Es que lo de Monterrey es otro nivel. Hablamos de un señor que se identifica como un caballo. ¿Un caballo? Tal cual. Pero no se queda en su casa comiendo zanahorias, ¿no? Imagínate la escena. Estás en la solemne explanada del Congreso de Nuevo León y de repente aparece este individuo, flanqueado por sus abogados de traje y corbata. Y el hombre hace su entrada simulando relinchar. Dando coces al aire, además. Eso es, dando coces y haciendo el amago de pastar en los jardines. Todo este teatro tenía un objetivo legal muy claro. Presentar una propuesta para crear una especie de ley Terian que los proteja del acoso laboral, porque claro, se quejan de que la sociedad los trata como a bichos raros. Lógico, si vas relinchando por el Congreso, en Productora 69 se morían de risa, pero también se fijaban en un detalle buenísimo. ¿Cuál? La cara de poema del abogado que tuvo que plantarse frente a las autoridades para defender esta, digamos, ley relincha. O sea, un papelón terrible. Total. Pero lo fascinante aquí es el tremendo contraste que hacen en el propio programa poco después. Ponen frente a frente esta teatralidad humana con lo que es el comportamiento animal de verdad. Ese momento fue duro. Mucho. Frente a este señor disfrazado exigiendo atención legislativa, comparten una anécdota que encoge el corazón. Hablan de un hombre enfermo terminal, en sus últimos días, que pidió como última voluntad que lo llevaran en camilla a su rancho para poder despedirse de sus animales. Buf, sí. Y aquí es donde se ve la diferencia abismal. Los caballos reales no necesitaron ninguna ley, ni hacer ruido, ni montar ningún espectáculo. Es una imagen que te deja muda. Contaban cómo los animales se acercaron a la camilla con una delicadeza absoluta, sin hacer movimientos bruscos, dándole pequeños besos y mostrando una tristeza evidente. Sabían perfectamente lo que estaba pasando. Sabían leer la situación. Y si conectamos esta anécdota con el panorama general de lo que estamos analizando, nos pone un espejo delante sobre lo que significa la empatía y la conexión genuina. Claro.
Por un lado tenemos a un ser humano haciendo un esfuerzo desproporcionado y superficial por llamar la atención, disfrazándose e imitando un instinto que no comprende, todo para exigir que el sistema le valide. Y por otro tenemos la empatía silenciosa, profunda y real de los animales ante el sufrimiento de su cuidador. Te hace pensar hasta qué punto, en nuestra sociedad, la necesidad de protagonismo se disfraza de búsqueda de identidad. Es un apunte buenísimo. Esa línea tan fina entre querer llamar la atención y huir de las responsabilidades reales es el hilo conductor perfecto para nuestro siguiente tema. Vamos con las facturas. Exacto, porque si hablamos del precio de la evasión, las facturas que están esquivando algunos famosos son de infarto. El primer caso que destapaba el programa es el de la actriz Livia Brito y su pareja Mariano. Para poner a la audiencia en contexto, en el año 2020, estos dos agredieron físicamente y le robaron la cámara y el equipo a un paparazzi, Ernesto Cepeda, en las playas de Cancún. Un episodio lamentable. Y lo más fuerte es que, al principio, ella subía fotos a sus redes riéndose del tema y negando siquiera haber estado allí, hasta que las pruebas visuales le desmontaron la mentira. Un caso clásico de pensar que la fama te otorga invisibilidad, aunque los procesos judiciales, por lentos que sean, acaban llegando. Vaya si llegan, pero ¿a qué ritmo? Resulta que en marzo de 2023 la justicia por fin dictó sentencia. Tienen que indemnizar a la víctima con más de 1.200.000 pesos. Una cantidad muy seria. Muy seria. Y claro, después de pasarse años mareando la perdiz y evadiendo el pago, los abogados de la actriz han intentado hace poco hacer un movimiento a la desesperada. Querían llegar a un acuerdo rápido para dar carpetazo al proceso penal por falsedad de declaraciones, ofreciendo cubrir solo los gastos generados. ¡Qué cara! Totalmente. Pero Ernesto, el paparazzi, ha dicho que de eso nada, y con razón, porque explicaba que lleva 6 años arrastrando a su familia por penurias económicas terribles, pidiendo créditos para sobrevivir, mientras veía cómo la otra parte se burlaba públicamente. Así que prefiere que la justicia siga su curso. ¿Cómo tiene que ser? Ahora mismo, el plazo legal que tienen para pagar es de 5 días hábiles desde que reciban la notificación oficial. ¿Y qué están haciendo ante esto? Imagino que lo que hace cualquiera que se cree por encima del sistema. Desaparecer del mapa. Literalmente. En el programa aseguraban que están escondidos a cal y canto para evitar cruzarse con los agentes del juzgado que tienen que entregarles el papel. Es el juego del ratón y el gato, pero con una deuda millonaria. Tela. Y ojo, que no es la única figura del espectáculo aplicando esta táctica del avestruz. Hablaban también de la cancelación de una gira de teatro enorme que se llamaba Enrollados. Sí, la de Adal Ramones. Esa misma. Iba a ser el típico taquillazo con caras muy conocidas, encabezado por este comediante. Pues bien, lo cancelan de un día para otro, sin dar explicaciones claras, y las plataformas que vendieron las entradas están diciendo a la gente que se esperen hasta 120 días para ver su dinero de vuelta. 120 días es una barbaridad. Es muchísimo. La propia actriz Gaby Platas, que iba a trabajar en esa obra, denunciaba muy cabreada que ella compró entradas de su bolsillo para invitar a su familia, a 4.500 pesos cada una. ¡Ostras! Que es un dineral. Y lleva meses esperando el reembolso. Pero lo peor es que señala a Adal Ramones, que era el jefe del proyecto, diciendo que ni coge el teléfono ni da la cara ante sus propios compañeros, e incluso están borrando sistemáticamente los comentarios de la gente que reclama su dinero en redes sociales. Fíjate que aquí hay un patrón psicológico clarísimo que comparten estos perfiles. Estamos ante individuos que viven en una especie de burbuja de impunidad. Sí. Asumen, de manera casi inconsciente, que las reglas básicas de convivencia o las consecuencias financieras de sus actos no aplican para ellos igual que para el ciudadano de a pie. Ya sea ignorar una sentencia firme por una agresión demostrada o desentenderse de devolver miles de pesos a un público que ha pagado por verte, la desconexión con la realidad es monumental. Es que viven en otro planeta. Han interiorizado que su estatus de élite en las telenovelas o en la televisión les da una especie de escudo protector contra la responsabilidad básica de cualquier adulto. Un escudo que consiste básicamente en no abrir la puerta de casa o apagar el móvil. Pero claro, esta gente se esconde cuando hay que parar, pero les falta tiempo para salir de la cueva cuando hay una alfombra roja. Bueno, las alfombras rojas dan para otro análisis entero. Ya ves, aunque por lo que contaban en la retransmisión,
La reciente gala de los premios Lo Nuestro de Univisión fue un desfile de despropósitos. Los comentaristas la ponían a caer de un burro, describiéndola como un caos organizativo absoluto. Sí, comentaban lo de Wendy Guevara, ¿no? Exacto. Contaban anécdotas penosas como que a esta influencer la ningunearon por completo, le quitaron el micrófono en pleno directo y los invitados le hacían el vacío mientras ella intentaba rascar alguna entrevista. Qué incómodo. Muchísimo. Todo esto en un ambiente donde nadie sabía a qué cámara mirar y se pisaban unos a otros. Y bueno, dedicaron un buen rato a destrozar la actuación de Thalía, haciendo una versión del Dancing Queen de ABBA que calificaron directamente de bochorno exagerado. Pero, más allá del desastre de producción o de quién desafinó en el escenario, la verdadera miga de ese evento no estaba en los asistentes, sino en las ausencias. A él le has dado. Menudo culebrón. Resulta que el gran elefante en la habitación fue la familia Aguilar. Ni rastro de Pepe Aguilar, ni de Ángela, ni de Leonardo, y tampoco apareció el cantante Cristian Nodal. Y la cosa es que todos estaban nominadísimos. Claro. De hecho, en el programa recordaban cómo, apenas unos días antes, todos ellos estaban en sus redes sociales haciendo campaña a tope, pidiendo desesperadamente a sus fans que votaran por ellos. Y si cruzamos esa desaparición repentina con el palmarés final de la noche, las piezas encajan perfectamente. Casualmente, la gran triunfadora de la velada, llevándose galardones de peso como artista pop femenina y canción del año, fue la cantante argentina Cazzu. Que casualmente es... Que, para quien no siga este culebrán, es nada menos que la expareja de Cristian Nodal. La especulación que hacían en el programa, y que tiene todo el sentido del mundo, es que los Aguilar y Nodal hicieron la bomba de humo en el último minuto. Se enteraron por algún contacto de que se iban a ir de vacío en sus categorías y cancelaron su asistencia de golpe. Es que es fortísimo. Prefirieron plantar a la organización antes que arriesgarse a estar sentados en primera fila, aplaudiendo con una sonrisa congelada, mientras la expareja de Nodal arrasaba en el escenario. Como bien apuntaban los críticos, si hubieran sabido que ganaban, habrían estado allí los primeros luciendo modelito. Sin duda. Pero claro, para evitar tragarse el orgullo en televisión nacional, prefieren simplemente borrarse del mapa. Es una forma muy infantil, pero muy efectiva en su mundo, de no rendir cuentas ante las reglas no escritas de la deportividad y del respeto a su propia industria. Si no gano, me llevo el balón y me voy a casa. Tal cual. Pero oye, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si pensábamos que este nivel de evasión y ego era exclusivo del famoseo, agárrate. El material que hemos revisado nos lleva directamente de las alfombras rojas a los pasillos del Congreso mexicano. Es el momento en el que la política y el reality show se fusionan de la manera más descarada. Cuidado con esto, que es tela. El protagonista de esta historia es el diputado Sergio Mayer. Resulta que este señor, con un escaño en la Cámara de Diputados, pide formalmente una licencia. ¿Para qué? ¿Para estudiar un máster? ¿Para atender un problema familiar? Obviamente no. No, para abandonar sus obligaciones legislativas y encerrarse como concursante en el programa de televisión La Casa de los Famosos. Una decisión que ya de por sí es muy cuestionable, pero la reacción desde las altas esferas del gobierno lo hace aún más sintomático. Madre mía, la reacción. Teníamos ese clip de la cadena Milenio donde un periodista le pregunta directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por este abandono del puesto. Y ella, con una calma pasmosa, le quita hierro al asunto en 3 segundos. Sí, sí. Viene a decir que no hay que preocuparse, que eso son cosas internas del partido Morena y que, total, cuando un diputado se marcha, para eso están los suplentes. Claro. El problema es la realidad sobre el terreno. El pequeño detalle, que destapaban en Productora 69 con vídeos grabados in situ, es que la oficina de Mayer en el Congreso lleva semanas criando polvo, con la puerta cerrada a cal y canto, y del famoso suplente no hay ni rastro. Nadie ha asumido sus funciones. Nadie al volante. Lo cual nos deja con la justificación oficial del propio Mayer. Un vídeo que dejó grabado antes de meterse en el aislamiento del programa y que es una pieza de comunicación política fascinante por lo delirante que resulta. Es que no te lo crees si no lo ves. El tipo sale leyendo un guión muy serio, argumentando que meterse en un reality show lleno de cámaras es, atención, un experimento social absolutamente vital para la democracia.
Hay que tener valor para decir eso. Dice que es la única manera de que los votantes conozcan a los políticos sin máscaras, para que vean sus lealtades reales. Y ya, en un triple salto mortal de ego, llega a comparar su entrada al programa de Telemundo con la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl. Se le fue de las manos. Argumenta que su presencia ahí va a mandar mensajes contundentes que unirán culturalmente a Estados Unidos y Latinoamérica. Y aquí es donde el trabajo periodístico desmonta todo este castillo de naipes. Porque este discurso del político transparente y vanguardista choca frontalmente con la investigación del periodista Jorge García Orozco, que el programa desgranó con todo detalle. Orozco se dedicó a rascar en las declaraciones patrimoniales que Mayer está obligado a presentar por ley como cargo público. Y lo que encontró no son máscaras, son agujeros negros financieros. Es una locura. Vamos a desgranar los números porque marean. El periodista descubre que en una primera declaración oficial el diputado afirma tener 50 millones de pesos en obras de arte y otras 14 millones en joyas. Estamos hablando de 64 millones de pesos solo en cosas brillantes y cuadros. Una fortuna. Pero luego llega el truco de magia. En su siguiente declaración, esos 64 millones desaparecen. Los registra como sin cambios, pero les planta un valor de 0. Y la cosa sigue. Declara la compra de casas y terrenos enormes adquiridos mediante créditos, pero en la casilla de valor de adquisición vuelve a poner 0 pesos. A ver, frena un momento. ¿Cómo puedes comprar una mansión a crédito y decirle al Estado que vale 0? Básicamente es una maniobra contable burda. Declarar bienes con valor 0 es una argucia muy conocida en ciertos círculos para encubrir el incremento real del patrimonio sin tener que justificar de dónde ha salido el dinero para pagarlo. Ya. Pero la investigación va más allá de las casas. Orozco también expuso que el diputado declaró tener varias cuentas bancarias abiertas en México y en Estados Unidos, pero con un saldo reportado literalmente al menos 100%. Espera. ¿Qué significa eso en el mundo real? ¿Cómo puedes tener una cuenta al menos 100%? Es un sinsentido financiero. En términos prácticos, es una forma opaca de decir que la cuenta existe, pero te niegas a proporcionar el saldo real argumentando fluctuaciones o deudas absorbentes. Es tirar una bomba de humo en tu propia declaración de impuestos. ¡Flipante! Pones todo este imperio de propiedades, deudas astronómicas y colecciones de arte frente a sus ingresos declarados como servidor público, que rondan los 85,000 pesos al mes. Las matemáticas sencillamente no cuadran. Es imposible. Los expertos en anticorrupción que citaban en el programa eran tajantes. Mentir u ocultar cifras en estas declaraciones no es una anécdota. Podría constituir un delito de enriquecimiento ilícito. Y eso, sobre el papel, conlleva penas de entre 2 y 6 años de cárcel. O sea que el tipo abandona su trabajo en el Congreso para irse a la tele a decir que es un político transparente y sin máscaras, mientras sus documentos oficiales son un festival de ceros falsos y fortunas fantasma. Es alucinante. Pero ojo, que los comentaristas del programa no solo le daban caña a Mayer, aprovechaban todo este absurdo para dibujar un panorama político general que tiene tela. Sí, y es importante recalcar el contexto. Por supuesto. Y aquí nosotros no nos posicionamos ni de un lado ni del otro, solo recogemos el tremendo enfado que transmitían los críticos de las fuentes al ver en qué se gastan los recursos del Estado. Denunciaban que el aparato gubernamental parece estar obsesionado con el espectáculo. Presentaban una serie de ejemplos muy concretos sobre esta distorsión de prioridades. Mencionaban despliegues casi peliculeros usando escoltas militares y miembros de la Guardia Nacional única y exclusivamente para ser de guardaespaldas VIP de la familia Aguilar y de Cristian Nodal. Madre mía. O cómo se abren las puertas del Palacio Nacional un domingo, saltándose la agenda habitual para montar una conferencia de prensa dedicada exclusivamente a la actriz Salma Hayek. Y el delirio llega a nivel internacional. Mostraban cómo la presidenta Sheinbaum había dedicado tiempo de su agenda a redactar y enviar una carta formal al mismísimo presidente de Corea del Sur. ¿El motivo? Pedirle que el grupo de K-pop BTS haga más conciertos en México. Surrealista. La respuesta del presidente surcoreano fue de manual de diplomacia. Se leyó públicamente y con mucha educación le vino a decir que gracias por el interés, pero que en su país la música es un negocio privado y el gobierno no le dice a las bandas dónde tienen que tocar. Básicamente, señora, llame a los promotores de la gira y déjeme en paz.
Es un ejemplo perfecto de cómo el capital político se gasta en intentar rascar popularidad a través de la cultura pop. A esto le sumaban otro evento que generó muchísima indignación en el programa: el anuncio de un mega concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la capital. ¿Ah, sí? Según los cálculos que manejaban, es un evento valorado en unos $2 millones, auspiciado y patrocinado por una marca de cerveza. El cabreo de los presentadores venía del contraste brutal. Veían a las autoridades volcadas en organizar conciertos multitudinarios y en codearse con estrellas, mientras ignoran problemas estructurales gravísimos del día a día, como las crisis de seguridad en las calles o la falta de medicamentos en los hospitales. El contraste es brutal. Entonces, ¿qué significa todo este batiburrillo? Si hacemos balance del recorrido que nos han marcado estos vídeos, ¿el panorama es para frotarse los ojos? Desde luego. Hemos empezado con señores trajeados exigiendo leyes para poder galopar libremente por ahí, creyéndose caballos. Hemos pasado a estrellas de la tele escondiéndose en sus casas para no pagar indemnizaciones millonarias por agredir a trabajadores, o cantantes cancelando su presencia en premios solo para no ver ganar a sus exparejas. Y hemos terminado en la sede de la soberanía popular con políticos que tienen mansiones de 0 pesos y que deciden que su escaño es menos importante que salir en un reality show. Todo esto mientras, según los críticos, las instituciones parecen más preocupadas por traer a BTS o montar conciertos de Shakira que por gobernar. Y creo que toda esta amalgama de situaciones tan variopintas converge en una reflexión de fondo que deberíamos plantearnos al terminar de escuchar esto. Hemos visto cómo las élites de nuestra sociedad, da igual si son cantantes de éxito, actores intocables o legisladores con responsabilidades públicas, han decidido tratar la rendición de cuentas como si fuera un guión optativo. Exacto, a la carta. Para ellos, una sentencia judicial o un cargo público es solo otra actuación más, una pantalla que pueden apagar cuando les incomode. Pero si el escenario está lleno de actores evadiendo sus responsabilidades, tenemos que girar la cabeza hacia el patio de butacas. ¿Qué dice esto de nosotros? Buena pregunta. ¿Qué dice de una audiencia masiva que sigue consumiendo, justificando y muchas veces aplaudiendo a rabiar este circo constante? Quizás la inmunidad de todas estas figuras públicas no nazca solo de su arrogancia, sino de nuestra inagotable voluntad de seguir comprando entradas para su espectáculo. Es un golpe de realidad tremendo para cerrar este análisis. Si seguimos aplaudiendo, el show no va a parar nunca. Esperamos que este repaso a fondo por los titulares, las mentiras contables y los platos de televisión os haya dado una nueva perspectiva sobre lo que se esconde detrás de tanto glamour y tanta política espectáculo. Hasta la próxima inversión. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.